apreciados estudiantes, espero se encuentren súper bien en esta linda tarde. Hoy vamos a hablar de derechos humanos. Como ustedes, pues, yo soy Gretel Sarabia, esta constante, la docente que imparte esta materia de derecho romano como tal. Muy agradecida con Guillermo Delgado, Génesis Quiroz, Henry José por su conexión. Cualquier duda, pues estaré atenta. En la historia del derecho romano, bueno, se fundó en el año 753 a.C., cuando se funda Roma como tal, a orillas del río Tíber, por personas legendarias, hijos de Reo y de Silvio. Estas personas legendarias eran Rómulo y Remo, hijos de Marte, el dios de la guerra, y de Rea Silva, descendiente del héroe troyano, Enea. Fueron arrojados al río Tíber para ser salvados por una canasta. Fueron recogidos y amamantados por una loba llamada Luperca en su guarida y en el monte de Palatino. Esto pues tiene relación como tal a las historias, a las mitologías en esas áreas, como en el fondo, ¿no? Luego pues habla de que ellos fueron creados por unos pastores, los que tomaron como hijos propios al mismo lugar donde fueron amamantados por esta loba. Rómulo más tarde pues mata a su hermano Remo y por una disputa por este coste en la entrada de la ciudad, lo que fue entonces llamada Roma, porque es la ciudad de Rómulo. Es allí donde proviene el nombre de la ciudad de Roma, ¿no? Hay una evolución histórica y esta evolución histórica viene de bienvenidos a los integrantes que se están conectando en este momento. Viene de esa Roma antigua como tal, la monarquía, la república y el imperio. En esa evolución histórica podemos hablar lo que hablé desde que se fundó en el 753 antes de Cristo, eso fue hasta el 509 antes de Cristo. Luego, en la época de la República, viene siendo desde el 509 hasta el 27 antes de Cristo. Y el imperio se da desde el 27 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. El derecho romano en latín es el jus romano. Este ordenamiento jurídico fue el que regió a los ciudadanos de la Roma antigua. El derecho romano es súper complejo y por su aplicabilidad práctica como tal, es continental, códigos civiles contemporáneos. Esta es la base, el derecho romano es la base de hoy en día. Muchas universidades como la nuestra y como universidades a nivel mundial utilizan el derecho romano porque es la base del derecho. Y en las facultades de derecho la mayoría de los países emplean el derecho continental. Su importancia histórica e influencia en la ciencia del derecho, que se extiende también a los países del Común Law y se manifiesta en la provivencia de numerosas instituciones jurídicas latinas en la actualidad, como la hipoteca o la teoría del contrato, y en la gran cantidad de expresiones jurídicas latinas. Pues por ahí vamos a ir observando como el ius forma parte de lo que se define como derecho. Hay muchas expresiones que puede lo más, puede lo menos. Esas expresiones vienen derivadas del derecho romano y es allí donde se produce y se incluyen todas estas afirmaciones. Principios dogmáticos. Entonces, hablamos del derecho objetivo y el derecho subjetivo. Si alguno quisiera opinar sobre el derecho objetivo y el derecho subjetivo, ¿no? Ajá. El derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas por las que se rige la sociedad y que se pueden imponer a un sujeto por la fuerza, por su carácter de obligatoriedad. Y ya viene el derecho subjetivo, es de la facultad del ordenamiento jurídico
que le concede a un particular para determinar las cosas. Por ejemplo, una persona puede tener derecho a la propiedad de un determinado bien. Conceptos romanos. En la época arcaica aparece la dualidad entre ius y el paz, lo que les venía comentando. El principio de dos conceptos estaban unidos. El ius era lo justo, mientras que el paz era lo lícito. En aquella época se utilizaban como adjetivos. Y el paz es la condición divina de esa licitud como tal. Recordemos que en aquellos tiempos el derecho y la religión estaban aún sin desligarse, ya que en el siglo I antes de Cristo se diferencian el ius y el paz, en el sentido de que el paz viene del derecho divino, de Dios, de una parte hacia arriba, y el ius es el derecho humano, como consecuencia de la secularización de la sociedad que hace que ambos conceptos se separen. Es por eso es que en aquellas épocas arcaicas se podía promocionar, se decía, que el emperador, el rey lo establecía, era el sacerdote, porque venía de Dios, era implementado por Dios. Luego tenemos el derecho romano, que se divide en dos tipos: derecho privado, que son las leyes que regulan las transiciones comerciales, y el derecho público, que se refiere a todas las leyes para proteger a los ciudadanos. Tiene tres preceptos básicos. Entonces, en el derecho romano tiene tres principios que formulan al jurista Domicio Ulpiano. Eso está dentro de las bibliografías que se le dejaron el consejero pretoriano durante el mandato del emperador Alejandro Severo, 222. ¿Alguna pregunta? Claro, pero usted no me viene a decir. No, yo le dije subir y no quiso subir. Guillermo Delgado, ¿vas a poder? Ajá. Ok. En el primero es vivir honestamente o honestamente. Esto se trata de llevar una vida pública honesta, transparente, porque de lo contrario de ello no implica violar las leyes y por lo tanto ser susceptible a sanciones. Segundo, no dañar a nadie. Alterum non laber. Si se hace daño a terceros, entonces se hace obligatorio restituir de alguna forma el agravio físico, material o moral a través de la aplicación de la ley. Y tercero, dar a cada uno lo suyo, o dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, su juicio tribure, si se cumplen los acuerdos, entonces cada uno recibirá lo que le corresponde, según lo pactado. El incumplimiento de un convenio implica un acto de desigualdad para una de las partes. Por tanto, se hace necesaria la administración de esa justicia como tal. Entonces, dentro de los tres principios básicos o preceptos preceptos que se constituyen dentro del derecho romano, son vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Incluye como parte de la justicia, de la igualdad, que se aplicaba en la época arcaica, en la época de Roma. Características del derecho romano. Dentro del derecho romano se caracterizó por establecer normas que imponen deberes sociales y establecen las bases de la convivencia de esa población como tal. Reflejar importantes cambios en el ordenamiento jurídico de la antigua Roma. Ser el antecedente de la división de poderes del derecho civil de la actualidad. O sea, dentro de esas características es lo que yo les venía comentando, que el derecho romano es supremamente importante para el derecho actual, porque es la base del derecho que estamos constituyendo hoy en día. También tenemos de que es ser bilateral, es decir, que se quiere de la interactividad de dos o más partes, como el Estado y el pueblo.
que deben cumplir las obligaciones de manera recíproca. El Estado, a través de su poder punitivo, impone las leyes y el pueblo, pues, las cumple a través de ese ordenamiento jurídico que debe llevar el recto orden de la sociedad. No reconocer el derecho de igualdad para toda la población, ya que sería considerado a los esclavos como propiedad de la nobleza. Más adelante vamos a tratar el tema de las personas y los esclavos, que de hecho pues, es una de las actividades que se va a tratar en la materia. En derecho romano, la parte del esclavo se consideraba como una cosa, no como persona. Y es allí donde se observa esa deficiencia. Hoy en día se puede comparar con nuestro derecho. Todas las personas tienen derechos y deberes adquiridos. Los esclavos no eran personas, se consideraban objetos, cosas, y no se les daba, por no ser personas, pues no se les reconocía ningún derecho. Al igual que los niños que nacían sin un pie, sin una mano, con algún tipo de deformación, ellos tampoco se consideraban personas. En las etapas del derecho romano y el derecho antiguo, tenemos que comenzamos con el derecho antiguo, 753-130 a.C. Fue la etapa que caracterizó por las normas basadas en costumbres y que fueron plasmadas en la ley de las 12 tablas, la ley del talión, eso se consideraba así, que estaba dirigida a la población y resultaba en orden jurídico rígido y severo. Pues en la historia de la ley de las 12 tablas se observaba inclusive lo de un ojo por ojo, diente por diente, así se manejaba la justicia en ese momento. En el derecho clásico, 130 a.C., 230 después de Cristo, fue la etapa que se caracterizó por la organización de la jurisprudencia del orden jurídico como el Senado y por formalizar el derecho como una ciencia. Es desde el derecho clásico donde se establece que el derecho es una ciencia jurídica que se estudia para llevar a cabo y ordenar la sociedad. El derecho clásico, pues tenemos en el 230, 527 después de Cristo. Fue la etapa que se caracterizó por el poder absoluto que ejerció el emperador para regular los ámbitos de la vida pública y privada de los ciudadanos. Y allí tenemos el derecho de Justiniano, 527-565 después de Cristo. Esta fue la etapa que se caracteriza por una reforma legislativa que permitió recopilar las normas, las leyes vigentes de manera formal y codificada en un solo texto. Bueno, muchas gracias a todos mis apreciados estudiantes.